Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot, a una nueva enseñanza que la Abacadosh nos permite poder venir delante de su presencia para poder ser edificados a través de su palabra. Damos la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, quien está atenta como todas las semanas para podernos conectar, para poder transmitir la enseñanza que Él nos ha permitido poder preparar para esta semana. Vamos a hacer una breve reseña, un breve recordatorio del Perek 2, que es el capítulo 2 que iniciamos del Sefer Shoftim la semana pasada, en el cual estudiábamos la misericordia que Yahweh había tenido ante el fracaso de Israel cuando les dio el mensaje a los israelitas reconviniéndoles que no habían cumplido con el mandato que Yahweh les había encomendado en cuanto a la destrucción de los cananeos en su totalidad. Por esto, dice el Señor, no les echaré de delante de vosotros, sino que ellos iban a tener los cananeos a su lado, a su costado, y los iban a tener como una piedra de tropiezo. Todo esto debido a que no habían cumplido con el pacto que Yahweh les había encomendado. Este tal pacto era que los habitantes de Canaán y de todo el país no tenían que involucrarse directamente con ellos, ya que ellos tenían sus propios dioses y ellos se iban a contaminar si manejaban familiaridad con estas descendencias. Así es que esto es una breve reseña de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del Perek 2, del capítulo 2 del Sefer Shoftim, en el cual el tema del que vamos a tratar la enseñanza de este día se titula La nueva generación de Israel y la ira de Yahweh sobre el pecado de idolatría. Espero y confío en el Eterno que nos permita poder concluir el capítulo completo en esta oportunidad. Vamos a tratar de avanzar entonces en la enseñanza que damos por inicio en este momento. Vamos a dar lectura a partir del Pasuk 6. Vamos a tratar de abarcar hasta el Pasuk 23, que es donde termina el contenido del Perek 2. Y dice así el Pasuk 6. Porque ya Yehoshua había despedido al pueblo y los Bene Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Es decir, que en este Pasuk 6 nos muestra cómo comienza una retrospectiva de la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que hace una referencia al tiempo pasado. Es decir, porque ustedes me podrán decir, pero ya habíamos hablado que Yehoshua había muerto. Sí, pero por eso les estoy haciendo mención de que esta enseñanza nos está haciendo una retroalimentación de lo que ya había sucedido. Así comienza el Pasuk 6. Entonces, viendo lo que hacían los días aún antes de la muerte de Yehoshua, es donde se da el inicio de esta enseñanza. Esta enseñanza inclusive, así comenzamos con esta misma enseñanza en el Pasuk 1, en el capítulo 1, Pasuk 1, cuando iniciamos el Sefer Shoftim, en donde dice:
en el 1:1. Aconteció después de la muerte de Yehoshua que los Bene Israel consultaron a Yahweh diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Sí, se recuerda, así iniciamos el Shefer Shoftim. Pero en esta oportunidad nos está haciendo mención de la poderosa respuesta que hacía el ángel de Yahweh cuando comenzó Yehoshua, aun cuando él vivía. Continuemos la lectura en el Pasuk 7 y dice: y el pueblo había servido a Yahweh todo el tiempo de Yehoshua y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Yehoshua, los cuales habían visto todas las grandes obras que Yahweh había hecho por Israel. Es decir, el legado que Yehoshua manejó fue visto en la piedad que había tenido Yahweh para con Israel y que tuvo durante todo su liderazgo, o sea, todo el liderazgo que manejó Yehoshua. Yahweh, o sea, él en verdad fue uno de los grandes hombres que Yahweh tuvo en esta historia. Pero continuemos la lectura para poder conocer en sí en qué se basa esta enseñanza. Y dice el Pasuk 8: pero murió Yehoshua, hijo de Nun, siervo de Yahweh, siendo de 110 años. 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Si se recuerdan, esto lo vimos también, nos lo hizo referencia el libro de Yehoshua en su debido momento. Mas, sin embargo, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una breve referencia del significado de Timnat Será, que traducido en el hebreo significa una porción extra o una porción abundante de tierra, una porción que sobresalía de tierra en el sector. Entonces, por eso se le llamó Timnat Será. Esta porción prácticamente fue reclamada por Yehoshua en su momento, la cual pues la conquistó y fue el lugar donde él fue enterrado. Entonces, prácticamente Yehoshua, como siervo de Yahweh que fue, este es un título profundamente significativo, el cual es únicamente aplicado para aquellos grandes hombres que menciona la Biblia o que menciona la Tanaj al servicio de Yahweh, como también lo fue Moisés, y que lo vemos referenciado en el libro o el Shefer Devarim, en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 5, en el cual, así como hace referencia de Yehoshua, del lugar donde fue sepultado, donde murió, así también hace mención de Moisés, que fue otro gran líder que tuvo Yahweh antes de Yehoshua. Y dice así en el Devarim 34:5. Y murió allí Moshe, siervo de Yahweh, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yahweh. Entonces, amados Sahim, aquí podemos ver cómo la Tanaj nos hace referencia de este siervo que también fue un gran líder. Pasémonos de regreso al Shefer Shoftim. Estamos en el capítulo 2 y vamos a continuar con la lectura en el Pasuk 10.
Y dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. En este momento, amados Sajín, estamos entrando a donde queremos llegar, porque la lectura anterior del 6 al 9 prácticamente solamente nos estaba haciendo una retrospectiva, o sea, un recordatorio de lo que había sido los sucesos de Yehoshua. Pero aquí, a partir del 10, estamos viendo que ya hay una nueva generación de la que existió en la época de Yehoshua. A partir del 10 nos hace referencia que aquella generación completa había sido reunida por sus padres, otra generación se levantó y ésta no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es importante que pongamos atención y que podamos identificar en sí el tema al que vamos a entrar a partir de este paso. Entonces, como ya lo mencionamos, en Israel también fue fiel con Yahweh todos los días de los sucesores inmediatos de Yehoshua, como ya lo mencionamos. Pero después de eso, esta nueva generación, la cual no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho con el pueblo de Israel, con todos los Bené Israel que habían estado junto con Yehoshua. Entonces, es aquí donde hay algo muy importante que vamos a cuestionarnos nosotros como personas hoy en día. ¿Por qué digo vamos a cuestionarnos? Porque es importante preguntar. Los padres en su momento oportuno, cuando estuvieron con Yehoshua, quiere decir que nunca, probablemente, tal vez no nunca, pero no dieron la instrucción a sus hijos de la forma correcta, como tenían que haberlos instruido para que conocieran quién era su Señor. Entonces, en esta época, podríamos decir que estos padres fallaron para con sus hijos, porque no les instruyeron y no les enseñaron el camino para que aprendieran a conocer a Yahweh. Es decir, no supieron instruir a sus hijos en ese camino para que conocieran y aprendieran a que a Yahweh hay que honrarlo y hay que respetarlo, que es algo que nosotros como padres o como abuelos hoy en día debemos valorar para con nuestros hijos y nuestros nietos. Es decir, que tenemos que desempeñarnos haciendo un buen papel de instruir a nuestros niños para que crezcan conociendo el amor del Padre para con nosotros y que ellos aprendan a conocer también directamente, conocerlo a Él como el Todopoderoso, como el Creador que es de cada uno de nosotros, para que aprendan a temerle, a honrarle y a respetarlo. Pero ese temor al que nosotros le vamos a inculcar a nuestros hijos tiene que ser un temor en el que
Ellos deben de aprender a respetarlo, honrándolo para no fallarle. Es decir, que nuestras actitudes o nuestras formas de ser no tengan faltas, es decir, que no le fallemos al Señor, que les enseñemos a que no tengamos que cometer errores que ofendan al Padre, que nosotros no les enseñemos a poderse inducir con temor y temblor, respetándolo a Él. Entonces, veamos cuáles son las consecuencias. Sigamos en la lectura para poder ver cuáles son las consecuencias que se dan en este pueblo por no haber instruido bien a sus niños. Y es algo que nosotros debemos de tomarlo para sí, para no cometer esa misma falta. Pasemos entonces a continuar la lectura en el pasuk 11 y dice de esta manera: entonces, después los Bene Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Esto es algo, amados Sahim, demasiado importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos, que le recalquemos que aún en los tiempos de Yehoshua, Israel no poseyó completamente lo que pudieron tener en la tierra prometida. Es decir, sin embargo, en este tiempo, en el periodo de Yehoshua, los que estuvieron a su lado con Yehoshua, ellos aprendieron a que tenían que permanecer fieles a Yahweh, se dieran o no se dieran las cosas por completo. Es decir, como lo mencionábamos al inicio, este pueblo, como ya lo leímos y lo vimos en el transcurso de las enseñanzas anteriores, no poseyeron completamente las propiedades que se les asignaron, y ya vimos de que muchas de las tribus no alcanzaron a conquistar lo que se les había asignado. Entonces, ellos, sin embargo, en ese tiempo, aunque no habían conquistado al 100%, pero ellos permanecían fieles a Yahweh y nunca se involucraron en adorar a ídolos de los dioses cananeos, porque ellos sabían y reconocían a Yahweh como su Señor, como el Todopoderoso, lo honraban y lo respetaban. Y eso es bien importante, que nosotros también aprendamos no solamente a honrarlo, sino que a respetarlo también. Pero muchas veces creemos que porque estamos asistiendo a un lugar y solamente estamos oyendo palabra, pero no mostramos esa reverencia ante el Padre. Y yo les pongo un ejemplo: los niños en la escuela. A los niños en la escuela se les inculca a honrar y a respetar a sus maestros. Entonces, nosotros, ¿por qué no
podemos enseñarles a nuestros hijos a honrar y a respetar a nuestro Creador, a nuestro Padre Yahweh. Tenemos que aprender a instruirlos en ese camino. Entonces, después de la muerte de Yehoshua, dice la palabra, que las nuevas generaciones cayeron en la adoración de estos ídolos cananeos. Veamos en la lectura, en el Pasuk 12, veamos cuál fue la reacción de parte de Yahweh al ver que esta nueva generación había caído en las garras de estos ídolos, en las inclinaciones que ellos prácticamente estaban teniendo hacia estos ídolos. Y veamos la lectura del capítulo 12. Dice: dejaron a Yahweh, el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahweh. Mire qué tremendo. Y dice el 13, y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Baal era un ídolo cananeo que todos pensaban que él era el ídolo que controlaba el clima y la naturaleza. Para todos los cananeos, obviamente. Este ídolo, esencialmente, este Dios, como ellos lo consideraban, era el éxito para la agricultura, porque ellos consideraban de que como él era el que controlaba el clima y toda la naturaleza, que por eso la agricultura se podía obtener con mucha abundancia. Mas, sin embargo, en una sociedad agrícola las personas servían a este Baal porque querían y creían en él, considerándolo que el buen clima que ellos tenían era a consecuencia de lo que ellos lo veneraban, y que todos sus cultivos y todos los rebaños eran abundantes a raíz de la adoración que ellos y el tributo que ellos le brindaban a este Baal. Uno pudiera decir que también el punto final de este Baal llegaba pues al término final de que era considerado el Dios de la riqueza personal. ¿Por qué? Porque debido a la abundancia que ellos tenían de toda la parte agrícola, esto les permitía tener mucha riqueza personal. Entonces lo consideraban también como el Dios de la riqueza para ellos, de riqueza personal que ellos podían obtener, buenas ganancias por medio de la agricultura que ellos generaban. En el caso de Astarot, este ídolo cananeo también, se pensaba que ella era la diosa del amor y el sexo y la fertilidad. Este ídolo
era usualmente honrada por medio de las prácticas o rituales de sexo con sacerdotisas prostitutas, y uno podría decir que el punto final de Astarot, todo estaba inclinado al sexo y el amor. O sea, cualquier cosa que quisieran amarrar, si lo queremos entender así, allá estaban en adoración hacia este ídolo conocido como Astarot. Entonces, esta nueva generación prácticamente dejaron a Yahweh por inclinarse a estos ídolos. Entonces el Eterno lo puso en claro que la búsqueda de Israel hacia esos dioses era nada menos que ellos habían decidido olvidarse de Yahweh, que era el Elohim de sus padres. Pero lo más probable era que Israel no veía su idolatría desde ese punto de vista, sino que ellos probablemente pensaban que estaban añadiendo un Dios más al que ellos tenían que adorar, junto con el Dios, con el Eterno, con el Elohim de sus padres. Sin embargo, Yahweh, el Rey de Israel, es un Padre celoso, quien demanda una adoración exclusiva, y usted lo conoce, usted sabe ya esta historia, en la cual no voy a profundizar en este momento. Vamos a continuar con la lectura en el pasú 14 para ir avanzando. Y dice así: y entonces, debido a que se pusieron a adorar estos dioses, se encendió contra Israel, o sea, con esta nueva generación, el furor de Yahweh, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mire qué tremenda la enseñanza que este pasú 14 nos está dando, porque dice que la furia de Yahweh se encendió contra Israel, y debido a que toda esta generación se había inclinado a adorar a estos ídolos, los entregó a saqueadores para que todos sus enemigos alrededor de ellos no pudieran resistir más, sino que, en otras palabras, como que si tuvieran que ser extorsionados, pues, si lo queremos entender en buen salvadoreño. Entonces, la ira de Yahweh se encendió, el furor de Yahweh, dice la palabra, se encendió. Y mire qué tremendo la respuesta de parte de Yahweh hacia la infidelidad de estos Bene Israel. No fue prácticamente una sorpresa, sino que Yahweh, él específicamente, había prometido que él haría esto en el pacto que él hizo con Israel, la cual estaba caracterizada por las bendiciones de obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Usted y yo ya hemos estudiado esta enseñanza que se encuentra en Deuteronomio 28 del 1 al 14, la cual nos describe las bendiciones por obediencia, y del 15 al 68 las maldiciones por desobediencia. Mas sin embargo,
el Sefer Vayikra, el libro de Levíticos, capítulo 26, verso 1. No vamos a profundizar en los demás pasuk, pero sí vamos a leer el pasuk 1 y dice en esta cita bíblica: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, como usted podrá comprender, amado Sahim, el furor de Yahweh se encendió contra este pueblo, contra estos Bene Israel, a consecuencia de que ellos se inclinaron a adorar a Baales. Continuemos la lectura en capítulo 15. Creo que vamos a tener que quedarnos en una pausa. Solo déjeme avanzar un poquito más y ya vamos a terminar para poder cerrar la enseñanza de este día, que va a quedar en continuación. Entonces dice el 15: por donde quiera que salían, en mano de Yahweh estaba contra ellos para mal, como Yahweh había dicho y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Mire qué tremendo. Debido a la desobediencia de que se inclinaron a dioses ajenos, Yahweh prácticamente les estableció la consecuencia que ellos iban a recibir por su pecado. Dice la palabra que se levantó esta generación, esta nueva generación que no conocía a Yahweh, ni mucho menos la obra que él había hecho por Israel. Es decir, esta nueva generación no tenía una relación personal con Yahweh. Por eso yo me inclino a creer que esta nueva generación, sus padres no lo supieron instruir en el camino de la verdad y no tenían una conciencia personal que ellos pudieran manejar para poder tener esa comunión con el Padre. Entonces Yahweh era alguien que con él pues estaban relacionados no directamente, sino que la relación que había existido era con los padres de ellos, no con ellos directamente. Y quien hizo grandes cosas en la generación con sus padres fueron totalmente diferentes a la conducta que ellos estaban teniendo con Yahweh. Mas, sin embargo, esta generación no tenía ni la más mínima idea de lo que el Padre Yahweh les haría, pues me atrevería a decir que desconocían totalmente la ley, porque si ellos hubieran tenido una mínima de conocimiento de la ley, no hubieran actuado como lo hicieron, porque fue tanto el extremo a lo que ellos pecaron, a lo que ellos fallaron al Señor, a Yahweh, que llegaron a un extremo a que el Padre tuviera que tomar decisiones
para poderles abrir el entendimiento, para poder penetrar en lo más profundo de su corazón, para poder penetrar en ese yo interno, en lo más profundo de su corazón, para hacerlos cambiar, para hacerlos reflexionar. Y entonces el Padre hizo cambios en las situaciones reales, físicas, y cambió la decisión para ponerles personas que los orientaran espiritualmente, para que los hicieran reflexionar y pudieran cambiar su actitud y enderezar sus caminos y volverse a los caminos de Yahweh y reconocerlo a Él como su Señor y poder dejar de adorar dioses ajenos. Vamos a quedarnos hasta aquí, amados Sajín, para poder continuar la próxima semana, para poder aprender de esta enseñanza, errores que como padres de esta generación, nosotros como padres que somos también, no debemos de cometer con nuestros hijos, sino que tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Su palabra misma nos enseña y nos dice: instruye al niño en su camino, para que aun cuando éste fuere viejo, no se aparte de sus caminos. Pero eso va a depender de usted y de mí, como padres, como abuelos que somos, cómo estamos instruyendo a nuestros hijos para que estos no cambien la ruta trazada por el Padre, por aquel creador de los cielos y de la tierra, y el que es, el que ha sido y el que sigue siendo y será por los siglos de los siglos. Amados Sajín, hasta aquí con la enseñanza de este día, de esta oportunidad. Nos encontramos la próxima para darle continuidad al tema, para poder aprender qué es lo que el Señor programó para poder hacer cambiar a este pueblo. Que la gracia y la paz de Yahweh esté con cada uno de ustedes y en cada uno de sus hogares. Hasta pronto, amados Sajín. Prepare su mente y su corazón para poder recibir la tefilá y para poder ministrarse por medio de la tehilim. Shalom, amados Sajín. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.